Vale, listo, ya está. Ya lo dieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la estrategia con la evaluación en el sentido de saber cuál es la escala de mi negocio, saber cuál es lo evolutivo que va a tener la venta y de alguna forma un poco el costo, pero el costo solo medio lo vamos a tocar porque, pues bueno, digamos que no es tanto el objetivo. Realmente la mayor parte ¿cómo se llama? Del reto en la evaluación es saber modelar el revenue, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está tres conceptos básicamente que nos sirven para determinar, digamos que cuál es el horizonte de la compañía, ¿sí? El horizonte de la compañía en el sentido de poder determinar hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser nuestro patrón de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es los tres conceptos que vamos a ver. Vea, primero es Total Addressable Market, que básicamente es el valor de todo el mercado en el que yo estoy incursionando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo soy una compañía de celulares, vamos a hablar de un concepto súper general, yo soy Tigo, por ejemplo, claro, evidentemente mi addressable market es todo el país, básicamente, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene celular. Obviamente con ciertas restricciones en el sentido de que hay ciertas edades a las cuales los niños no usan un celular. Si bien usan un celular, probablemente no usen los servicios de telefonía móvil como tal. ¿Vean? Pero eso es. Si vendo, por ejemplo, cable, pues evidentemente y para el nivel de conectividad que hay hoy día, básicamente serían todos los hogares de El Salvador, ¿no? Todos los hogares que hay, que supongo que habrán más de 2.5 millones de hogares. Entonces, eso es todo mi addressable market, ¿sí? Ahora, obviamente, todos los hogares que tienen energía eléctrica pueden tener internet, en principio. Sin embargo, la red inalámbrica o la red que conecta al Internet, vea, no siempre, o la fibra óptica, mejor dicho, no inalámbrica, sino que la fibra óptica o lo que sea que yo conecte para mis servicios, no siempre va a ser todo el mercado salvadoreño. ¿Por qué? Bueno, porque no voy a poner en cantones lejanos, probablemente no sea económicamente viable poner telefonía, el cable, ¿no? Todo lo que se necesita poner en términos de infraestructura para poder dar servicio. Entonces, eso es el Service Addressable Market, donde yo puedo llegar que sea viable económicamente, ¿sí? Entonces, esto pasa un filtro. ¿Sí? Pasa un filtro de que yo obviamente hay un montón de lugares lejanos que yo no voy a servir porque pues no son económicamente viables. ¿verdad? Entonces, eso es una restricción que tengo y eso lo coloco dentro de lo que voy a dimensionar de mi mercado. Y después, evidentemente, está el target, ¿verdad? El target es básicamente ya el segmento geográfico que yo he determinado como el que sí es mi público objetivo, ¿no? Entonces, nuevamente en el servicio de telefonía móvil o de telefonía por cable, mejor dicho, pues obviamente hay cierto nivel de ingresos que yo requiero para poder servirles. ¿En qué sentido pudiera estar eso restringido? Bueno, imagínense, ¿no? Yo hago la inversión de cable, ¿verdad? Pero, ¿qué puede pasar? Digamos, por qué no se lo doy a determinados segmentos geográficos? Porque pueden no pagarme, ¿no? O sea, puede que yo haya instalado el plato, pónganle este servicio que se da para el cable, puede que yo haya instalado los modems y todo eso, y me quedo con un pago que no me han hecho, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahí puede ser que yo pierda dinero, ¿no? Y entonces eso es una restricción para el target que yo quiero poner, ¿sí? Obviamente voy a buscar concentraciones geográficas para poder servir. Eso, por ejemplo, hace que el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, sea un área sumamente disputada entre las compañías de telefonía. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes son un Digicel, ¿dónde van a comenzar? Pues evidentemente en la zona céntrica, ¿no? En la zona del área metropolitana. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde se concentran los usuarios, la mayor parte que cumple los requisitos que yo busco. Eh,
Ese es bien típico y también determina un poco la dinámica económica de los países en vías de desarrollo. Tienen muy pocos polos de desarrollo, normalmente tienen uno o dos, sobre todo en los países pequeños como El Salvador, y lo que ocurre ahí es que obviamente se concentra mucho desarrollo económico que se desarrolla en dos sentidos, la infraestructura pública y la infraestructura privada. Entonces, al haber mucha infraestructura privada dedicada a esos centros donde se concentran las poblaciones y donde hay un centro económico, eso termina exponenciando más todavía solo ese centro, mientras que la periferia se desarrolla de una forma más lenta, ¿no? Esto es tal cual ocurre por esta dinámica, digamos que económica del desarrollo de las empresas. Entonces, estos son los conceptos que ustedes van a aplicar en el proyecto que les he puesto. Vean, y aquí va a ser muy importante, chicos, que obviamente en la presentación que les pasé, que ya está en Moodle, ustedes van a encontrar que ya hay una estimación. Vean. Y eso obviamente ustedes quiero que sean críticos respecto a si esas estimaciones están buenas o no. ¿Por qué? Porque obviamente las compañías que, si yo estoy desarrollando una empresa, ¿no? Y quiero venderla, quiero en algún momento conseguir inversionistas, quiero levantar capital, evidentemente pues voy a exponenciar algunos números y la idea es que ustedes sean críticos respecto a eso, ¿no? Su objetivo nuevamente no es venderme el proyecto, su objetivo es evaluarlo, es ser, ser los asesores de un inversionista, ¿no? Entonces esa es la postura que quiero que tomen. Es bien importante que digamos, ese mindset o esa postura la tengan y se vea evidente en su trabajo. Y ustedes han ido críticamente evaluando cada una de las estimaciones que se han hecho. Entonces, van a ver que estos conceptos aparecen en la presentación. Quiero que evidentemente ustedes se afinen con esos conceptos y evidentemente los estimen en la mayor parte de lo que les sea posible, ¿no? No quiero que vayan y busquen y se dediquen a explorar estos mercados, pero sí que de alguna forma vean de forma intuitiva si los supuestos que ha hecho esta compañía son viables o no. De nuevamente, que identifiquen esos supuestos primero que todo. Entonces, eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces, otro concepto importante, el concepto de crecimiento. Hasta el momento, los crecimientos yo se los he venido dando, ¿no? Les he venido dando como, miren, ese es el crecimiento que va a tener la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en el ejercicio del parcial lo describía también el crecimiento. Esa es una forma de describir el crecimiento también, que es bastante viable. O sea, ustedes pueden decir, miren, la verdad es que los primeros años yo voy a crecer poco, los primeros 2 años, 2, 3%, porque estoy desarrollando mi negocio. De ahí voy a crecer a doble dígito y de ahí voy a crecer todavía más rápido y de ahí voy a crecer más lento, ¿no? Entonces, eso es, normalmente cuando uno está manejando un negocio que es tipo de emprendimiento, ¿verdad? Los crecimientos que se exigen son grandes, son de doble dígito. Un negocio, emprendimiento que no crezca a doble dígito en los primeros años, pues no da muy buena señal. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se le pide al negocio, a cualquier emprendimiento, es que crezca, no que se rentabilice, no que haga plata, no que esté siendo rico a la gente que lo está corriendo, sino que crezca. Ese es el mindset, ¿verdad? O sea, no es que sea lo más correcto, pero es el mindset, ¿sí? El mindset de emprendimiento. Después vamos a hacer cuentas y vamos a ver si esto nos está dejando plata, sí o no. Pero el objetivo número uno de una empresa, digamos que en sus etapas tempranas es el crecimiento. Y ya vamos a ver por qué. Vea, este gráfico me gusta, es representativo, vea, de las fases que sufre un negocio o un producto o cualquier cosa, ¿ya? O sea, cualquier cosa de forma natural, las poblaciones, ¿cómo se llama? Los países que se desarrollan, los grandes países que son potencias económicas, etcétera, etcétera. Las poblaciones de animales, de plantas, de lo que sea, sufren este crecimiento logístico, ¿no? Básicamente hay una etapa donde esto es lo que no me gusta de esta gráfica, que no hay esa representación de las etapas muy tempranas donde realmente el crecimiento es muy lento. ¿Por qué? Porque la población está viendo entre consolidarse o no. De hecho, es donde la mayor parte de los emprendimientos mueren, ¿no? Donde no logran encontrar ese crecimiento, esa vía o ese modelo de negocio viable para volverse rentables o para crecer. Entonces, esa etapa muy temprana aquí probablemente no esté visto acá, ¿no?
Después está la etapa de introducción, que evidentemente las dimensiones del negocio son muy pequeñas, hay mucho crecimiento, pero las dimensiones del negocio son pequeñas. Después está la etapa de crecimiento, donde el crecimiento se exponencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre ya en la parte de crecimiento exponencial. Aquí hay una cosa bien interesante que ya lo vamos a ver más adelante. Este crecimiento exponencial, este crecimiento, digamos, probablemente en tasa sea más pequeña que esta de la introducción, pero que evidentemente, dadas las dimensiones del negocio que se va acumulando como una bola de nieve, ¿vea? O sea, comienza muy pequeño, pero conforme va creciendo se va haciendo más grande, probablemente es donde uno vea que la empresa se acelera más, ¿no? O sea, probablemente el crecimiento porcentual no sea tan grande, pero sí el crecimiento, digamos que el crecimiento absoluto, ¿no? No el crecimiento porcentual, sino el crecimiento en valor absoluto. La madurez, que evidentemente ya se caracteriza por crecimientos de un dígito, ¿verdad? Y que normalmente están por debajo del crecimiento del costo de capital, ¿no? Que es donde se acuerdan que nuestro objetivo en la modelación era llegar a la etapa de madurez para que hacer sentido sobre el valor terminal, donde encontraba una perpetuidad que tuviera sentido, ¿no? Si yo sigo creciendo muy rápido y empiezo a calcular una perpetuidad, voy a encontrar cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Pues porque no es el momento para usar una perpetuidad, ¿ya? Y luego el declive, que eso ya no lo estamos modelando porque asumimos que el negocio va a ir exitoso y se va a sostener. Va probablemente un negocio que llega a su etapa de madurez, pues va a empezar a hacer cambios administrativos, va a quitar a los dueños y va a poner a administradores un poco más capaces para que guíen el negocio, ¿no? Va la estructura estratégica, administrativa, operativa se va volviendo más robusta y hace que la empresa evite el declive, ¿no? Ahora, si no lo hace bien, evidentemente va a ir el declive y va a desaparecer, ¿no? Como lo exige el capitalismo, una empresa que no esté haciendo bien las cosas no va a sobrevivir, ¿no? Porque es una supervivencia del más fuerte. En teoría, obviamente después pueden haber todo tema de intervenciones estatales, pero en una economía puramente libre, de libre mercado, pues su crecimiento y su supervivencia está determinada por el valor que aporten a la economía, dicho como el consumidor, ¿ya? Obviamente siempre simular al menos 20 años, ¿por qué? Pues bueno, de nuevo, su negocio puede madurar súper rápido o más lento, entonces siempre se pide como este tema de ir modelando un poco más a detalle para que ustedes puedan ver cómo es que se desarrolla el negocio y entender correctamente estas bases. Esta es la forma de crecimiento logístico, como les decía, la fórmula para esta variable de acá es esta, ¿sí? Donde sí, justo es exactamente esta gráfica. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes van a ver que la etapa de introducción tiene crecimientos muy altos. O sea, ustedes van a ver que en una etapa de introducción un negocio se duplica, se triplica en meses, ¿ya? En la etapa de crecimiento probablemente la empresa va a crecer 30, 20, 10%, y en la etapa de madurez pues empieza a crecer a dígitos unitarios, digamos, 1%, 2%, 3%, 4%, y pues bueno, la etapa de declive ya no la vamos a simular porque a partir de aquí, de la etapa de madurez, nosotros hacemos una perpetuidad, ¿no? Y calculamos el valor terminal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, supongo. Bueno, ¿qué hacemos con los costos? Miren, en costos no nos vamos a complicar. Lo único que yo quiero que ustedes vean en las simulaciones si existe, o en el trabajo, mejor dicho, si existen economías de escala. ¿Existen economías de escala, sí o no? Las economías de escala, ustedes lo saben perfectamente como economistas, que es básicamente, se caracteriza porque si yo produzco más, el costo unitario disminuye, ¿sí? Entonces, quiero que identifiquen eso. Normalmente las empresas tecnológicas son así. El costo de adquisición de clientes disminuye con el volumen, ¿verdad? Porque se forma una economía de red. Imagínense, ¿verdad? Cuando un Digicel inicia operaciones, pues evidentemente con 10.000 usuarios, nadie quiere usar Digicel porque, nadie tiene Digicel. Normalmente en las telefonías celulares, al menos en su principio, era muy importante saber de qué compañía era, ¿no? Porque obviamente hay un costo de interconexión entre compañías, hacía que la telefonía fuera más cara. Eso antes de que WhatsApp, digamos, democratizara
la parte de la interconexión, ¿no? Entonces, eso es bien importante en empresas tecnológicas. Esta es una, la que yo les puse en el trabajo, porque obviamente que es lo que está de moda, ¿no? Casi la mayor parte de las compañías que hacen emprendimientos hoy día son tecnológicas. De ahí viene, por ejemplo, parte del subsidio estatal en El Salvador que ustedes tienen, que también tienen que averiguarlo en el negocio, que tiene un subsidio, digamos, impositivo, ¿no? Entonces eso es bien importante también. Y si hay escala en los gastos, vean, los gastos, normalmente una empresa siguen patrones diferentes del costo. Hay compañías que evidentemente por el gasto disminuye a medida tienen mucho más volumen de negocio, o sea, su gasto por unidad disminuye. Pero hay compañías que se vuelven muy costosas a medida se vuelven muy grandes. Por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco a medida tiene más clientes y tiene más unidades de negocio, tiene que contratar más personal administrativo. ¿Por qué? Porque hay más atención al cliente, divisiones, analistas de inteligencia, analistas de riesgos, personas de, digamos, de finanzas, ¿no? Los departamentos financieros son los que más crecen a medida que las compañías son más grandes. Entonces, estos son costos administrativos. Eso no está directamente relacionado al gasto, digamos. Entonces, digamos que por ahí tienen que analizar esa parte. Vamos a hacer un ejemplo, vea, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esta empresa. Esto es, aquí pueden encontrar algunas empresas de la net, vea, o sea, es difícil, digamos, parametrizar o entender qué tan desarrollado está el emprendimiento en El Salvador, qué tanto soporte recibe. Pero, por ejemplo, aquí me parece algo interesante de la NEP, que lo que hace es básicamente promueve ciertos emprendimientos, ¿no? Que pues obviamente han hecho su branding, su concepto, explican su concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está en la página de la NEP, ustedes pueden buscar emprendimientos ahí si es que son curiosos y quieren, digamos, ver cómo son modelos de negocios, que también los detallan los emprendedores. La idea es que ustedes lo pueden encontrar. Entonces, si yo me voy a la página de la NEP, encuentro a este emprendimiento que se llama Jalil y que vende producto orgánico, ¿no? Entonces está esta señora, ¿sí? Que vende test, vende cosas no sé, naturales que supuestamente hacen bien a la salud. Entonces, la idea es moderar este negocio. Obviamente, hay una investigación que estas personas han hecho, ¿no? Tienen un conocimiento de este té de Jalil, ¿no? Que entiendo que es un producto del Medio Oriente o de la India, pónganle. Entonces, que obviamente tiene ciertas propiedades. Entonces, han hecho ellos productos de cosmética, cuidado personal y maquillaje que están basados en esta sustancia natural. Y eso es lo que ellos venden, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ellos promueven. Por aquí debió haber estado el video, pero creo que ya no está. Sí, entonces ya no está. No sé. Supongo que ya no le dieron mantenimiento. Entonces, esto es el negocio que se describe acá, ¿no? Entonces, no hay mucho detalle, solo eso es todo lo que tenemos. Entonces, pónganle que eso es lo que queremos evaluar. Entonces, en un ejercicio rápido, ay, perdón, salí. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Me cuentan ahí. Sí. Entonces, yo aquí lo que hice fue básicamente hacer un poco digamos que una forma de simulación de lo que de lo que ustedes pueden revisar ahí. Entonces, la idea es que ustedes lo vayan haciendo en conjunto conmigo. Obviamente he adelantado un poco el trabajo porque si no, no salíamos, pero mi idea es cómo simular este negocio, ¿no? Entonces, vayámoslo haciendo juntos, ¿vean? La idea es que sea una clase relativamente corta para que, bueno, ustedes disfruten del viernes, ¿no? Entonces eso. Pero cualquier consulta, hagámosla, chicos. Esto es bien importante que ustedes lo dimensionen en el trabajo que ustedes van a hacer, porque nos permite decir cuál es el límite de empresa, si los números que han puesto son razonables y eso, ¿no? Entonces, muy bien. Comenzamos para determinar el addressable market, vea el total addressable market, comenzamos con un datum
un dato demográfico general, ¿no? Ese dato demográfico general es básicamente cuál es la población del área metropolitana de San Salvador. No sé si ustedes tienen encuesta de hogares de propósitos múltiplos, de ahí podían partir, o de cualquier estadística que haya aparecido en alguna fuente medianamente oficial, ¿no? Del Banco Central, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? El área metropolitana de San Salvador, según lo que yo tengo estimado, son aproximadamente 2 millones de personas. No sé si alguien tiene un dato diferente o alguna vez ha trabajado con datos de la población del área metropolitana. Ajá, ¿alguien tiene algún estimado de forma diferente de esos 2 millones del área metropolitana? ¿Les suenan? ¿Les hacen sentido? Busquémoslo por acá si quieren. Lo que malo del internet ahora es que aparecen muchos datos de IA, ¿no? Pero bueno, vamos a usar la encuesta de hogares de propósito múltiple. Vamos a ver si existe algún descargable aquí. Uh -huh. Bueno, tengo que registrarme, pero debe haber algún PDF o algo así. Aquí está, una de 2022. Entonces vamos a ver si aquí hay algunos datos. La población dice que 46% son mujeres, 46% son hombres. Entonces, veamos, aquí está, miren, esto es lo que me refería yo. Digamos que yo quiero centrar mi negocio, o la señora quiere centrar el negocio, mejor dicho, sí ve mi pantalla, ¿verdad? En el área metropolitana. Entonces, esto es San Salvador más en Libertad, que suman aproximadamente 2.3 millones de personas. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, tanto en San Salvador como en la Libertad, hay áreas que son, eh, hay áreas que son rurales. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren partir de un poco antes, pueden poner 2.3 millones, que es esta parte, y por ahí descontar una parte de la población que vive en áreas rurales, pese a que es San Salvador, y eso lo podemos verificar acá, por acá, en alguna parte. Entonces, de entre urbano y rural, espérenme, control F, rural, si pongo rural, aquí está quisiera encontrarlo por departamento, pero creo que no está. Me parece un montón de coincidencias, pero ninguna de las que me sirven a mí, que quisiera por departamento y por zona. Pero póngale que yo puse un supuesto de 80%. Entonces ustedes pueden partir de acá, si quieren estimar eso, ¿no? Creo que por aquí debería estar. Un momento lo van a encontrar. Por departamento. Bueno, no está, pero digamos que por ahí está la estimación. Entonces de ahí saqué ese dato de aquí, 2 millones, ¿no? Entonces, de esos 65% son adultos, he puesto yo. Veamos qué tan, eso sí, creo que lo podemos chequear aquí. Edad. Entonces, este es el general, ¿no? La edad, El Salvador. Entonces, si se fijan, aproximadamente un 20%, ¿verdad? Un 23%
son, de hecho, literalmente 23%, son menores de edad, hay un poquito menos, un poquito más, ¿vea? En este rango de edad de 15 a 29, pues digamos que también hay menores de edad. Entonces, por ahí está mi supuesto que yo había puesto acá, de que es el 65%, ¿no? Entonces, ahí está, poco más, poco menos, podemos dejarlo donde ustedes quieran, si quieren le podemos dejar el 70%, basado en lo que acabamos de ver, asumiendo que hay un 5% de la gente entre 15 y 18 años, pese a que ese grupo es grande, ese grupo en edad es grande, pero por ahí puede estar, ¿no? Entonces, esto es mi supuesto, ¿no? Entonces, llego a que son 1.4 millones de adultos basado en eso, ¿sí? Entonces, esto, digamos que una cosa que ustedes quiero que sigan en su Excel, ¿verdad? Que va a ser bien importante, es que ustedes pongan en el verde, pongan cuáles son datos, ¿no? ¿Qué son datos? Los colores, un código de colores, ¿verdad? Un código de colores que les permita distinguir qué cosas en sus cálculos son supuestos, qué cosas son cálculos, qué cosas son datos, ¿verdad? Entonces, aquí, este es un supuesto, miren. ¿Cómo pueden validar este supuesto? Digamos que, por ejemplo, pueden hacer una pequeña encuesta, ¿verdad? Con un público target que sean adultos del área metropolitana y preguntarles cuántos consumen productos naturales. Buscar algún estudio que se haya hecho al respecto y ahí pueden encontrar esos datos ustedes. Entonces, pero este de momento es un supuesto, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que identifiquen en el trabajo también que van a revisar, ¿no? Entonces, esos supuestos. El gasto anual por consumidor, yo aquí le he puesto mes, perdón, es una contradicción. Entonces, pónganle que aproximadamente gastan $120 anuales, ¿no? En consumo de productos naturales, hierbas, cosas así, ¿no? Entonces, ese es mi target. Este también es un supuesto. Digamos que de ahí viene un tema de targets. He puesto otro color que son los targets, que son los que me ayudan a saber cuáles son mis targets de proyección. Es diferente de decir que 30% de la gente consume productos naturales a decir que el 15% está alineado a mi estrategia, a mi propuesta de valor. Entonces, ese ya es una idea estratégica, ¿no? Entonces, por eso lo pongo como un target. Evidentemente, los targets no son hechos, son proyecciones, son un ambition que yo tengo. Ese ambition puede ser bajo, puede ser alto, pero también está en la misma escala de los supuestos. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, que si yo bajo un poco más, ya puedo llegar a cuál es mi service addressable market, ¿no? Probablemente no toda la gente pueda llegar a un centro comercial, no toda la gente tiene el canal de atención que yo estoy buscando. Entonces, no todos los adultos que consumen productos naturales son mi target. ¿Por qué? Porque hay gente que consume productos naturales que probablemente va a un mercado a comprar esos productos naturales, ¿sí? Que confían más en esos productos naturales yendo al centro. Imagínense, antes el centro, no sé si alguna vez, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero si ustedes pasaron por el centro antes, el centro de Salvador, de San Salvador, pues olía mucho como a productos como no sé, como pimientos, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la gente iba a buscar ahí ese tipo de productos. Hay mercados para eso. Y hay gente que confía mucho más en un viejito con cara antigua que me venda estos productos que en una compañía digital que los esté vendiendo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes alineen eso y ese es mi service addressable market. Dicho eso, yo tengo acá este otro elemento que es de estrategia, que es mi segmento objetivo. Yo voy a targetear sobre 20% de ese segmento que yo me voy a poner como meta, ¿ya? O sea, es decir, está el mercado que está alineado a mi propuesta, o sea, gente que usa de alguna forma algún canal que yo voy a vender, y de ahí cuál es mi target, ¿no? Dentro de eso, cuál es mi target. ¿Por qué les estoy poniendo y les hago la distinción para este producto? Porque si se fijan,
si nos vamos a la presentación, ustedes acá, esta señora, ¿verdad? Está emprendiendo sobre un producto que es de belleza, no son productos naturales, son productos de belleza. ¿Ya? Y esta es la clave de esto también, es otro elemento clave. Yo no puedo llevar una encuesta de este nivel porque seguramente voy a encontrar muy poca gente, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, ¿usted consume algún producto natural? O algún estudio que tenga sobre eso, algún estudio que haya sobre eso, y allí puedo sacar ese tipo de supuestos. Pero para llevarlo a algo específico, como que yo ocupo productos naturales para el cuidado de la belleza, eso ya es más específico. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Esta es la diferencia con este de acá. Y esto, chicos, quiero que lo dejen bien explícito, ¿verdad? O sea, que ustedes puedan diferenciar e identificar justamente estos elementos, porque en el supuesto de evaluación o de hacer una modelación, entre más descompongan ustedes lo que ustedes quieren sacar, mejor es. ¿Por qué les digo eso? Porque normalmente, y yo se lo dije al inicio del curso, cuando hay veces que a la gente le gusta hacer fórmulas largas, ¿no? Fórmulas muy complejas, largas en Excel, eso es malo para la evaluación. En la evaluación lo que uno busca es hacer las fórmulas lo más sencillas posible. Si ustedes el Excel tiene si no mal me equivoco, si me voy control abajo, tiene más de 1.000.000. De hecho, creo que ya tiene más. Pero tiene más de 1.000.000 de filas, ¿sí? Entonces, un montón, tiene una barbaridad. Y columnas tiene una barbaridad también. Entonces, ustedes descompongan todos sus supuestos en lo más posible, lo más posible, lo más que se les haga posible, mejor dicho, para no decir una redundancia. Entonces, eso, ¿ya? Aquí viene otro elemento importante, hacer al menos un par de escenarios, ¿verdad? Yo tengo participación esperada. Puedo decir, ¿qué market share quiero yo de ese mercado? Y esto es bien importante que ustedes tengan una referencia. O sea, si ya existe una marca ahí posicionada, vean qué market share tiene y vean cuánto de eso le quieren quitar a ustedes con su modelo innovador, ¿verdad? No, o sea, puede estar basado en precios, puede estar basado en servicio, puede estar basado en autenticidad, en lo que ustedes quieran llamarle, cuál es su ventaja, cuál es su recurso escaso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es mi participación que yo quiero en el cortísimo plazo? ¿Sí? Esto va a ser en el corto plazo. Muy bien, ahí yo tengo ya cuánto voy a vender. Voy a vender 45.000, 75.000 o 151.000 por mes, dependiendo de qué tan agresivo quiero que sea mi escenario. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana para poder simular, digamos, cuáles son cuáles son los datos que yo quiero poner. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Vean que aquí hemos puesto 3 escenarios, uno pesimista, uno optimista y uno intermedio. ¿Sí? Al menos eso. Es algo que el trabajo, como ustedes ven ahí en el trabajo que yo les pasé, no está. O sea, hay un determinista, ¿no? De nuevo, porque es como una estrategia de venta de proyecto, no es una estrategia de evaluación como tal. Entonces, ustedes tienen que ponerle ese elemento. Después, ¿cómo simulamos el crecimiento? Yo les puse aquí una fórmula en el Excel, que es la que yo he encontrado que funciona. Esto que ustedes ven acá, sobre todo está elevado a una tasa, pues es básicamente una fórmula de proyección logística, de crecimiento logístico. Entonces yo la pongo en el denominador porque estoy buscando cuál es el crecimiento en un punto determinado en el tiempo. Cuando yo ocupo, déjenme salirme, cuando yo ocupo esa fórmula y la llevo a un Excel, se ve algo así, ¿sí? Esto es una fórmula de crecimiento logístico donde yo tengo el crecimiento, ¿verdad? Simulado con esta fórmula. Fíjense, yo apliqué la fórmula tal cual está ahí en el ejercicio que les mostré. Aquí tengo el crecimiento base, ¿sí? El crecimiento máximo, la diferencia entre el crecimiento base y el crecimiento máximo, que si quieren ustedes pueden poner como el crecimiento máximo, en este caso, podemos hacerlo como un 30%, ¿verdad? Eh,
menos menos el crecimiento más bajo que yo quiero simular. Entonces yo quiero llegar al 2%, ¿sí? Partiendo del 30 como máximo. Y de ahí eso yo lo voy modulando con esta tasa. Entonces, esto yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Fíjense bien, voy a dejar aquí esta parte, voy a hacer exactamente la misma curva y voy a cambiarle un elemento, el punto 70 que aparece ahí. Esa es como una fórmula, digamos que de aceleración. Yo puedo hacerlo más o menos grande de acuerdo a este factor de aquí, este 0.7. Veamos cómo se ve si yo lo cambio por 0.50. Sí, se ve muy similar al principio, pero hay unas pequeñas diferencias. Si se fijan que yo lo cambio por un factor de 0.5, hace que la curva tenga un decrecimiento más acelerado, ¿ya? O sea, vaya más lineal. Terminan en los mismos puntos, al final de cuentas, ¿por qué? Bueno, porque yo he restringido los límites. El 2% es el límite inferior y eso siempre se mantiene. Entonces, si se fijan, nunca se va a pasar del 2%. Ahora, yo puedo hacer que en determinados momentos vaya más o menos rápido, ¿sí? Eso es lo que afecta este factor de 0.5 acá, que ustedes tienen, que les he dejado ahí. Entonces, imagínense que yo lo dejo entre más cercano a 1, voy a poner 0.85, y ya esta curva azul es más acelerada o más extrema en los puntos de en medio, ¿sí? O sea, estos puntos de en medio tardan más en caer, pero una vez que empiezan a caer, caen más rápido y se suaviza al final. Entonces, estas son formas en las que ustedes pueden ir modelando un poco también ese factor de crecimiento de acuerdo a lo que les haga sentido a ustedes. Entonces, esto les voy a dejar el Excel allí para que ustedes exploren un poco más la fórmula de crecimiento logístico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues veamos cuánto puede llegar a vender esta empresa, ¿sí? Eh, Imaginen que yo quiero hacer una evaluación de esta empresa, ¿sí? Con estos niveles de crecimiento. Entonces, proyectemos el revenue. Y vamos a ver que este es el año cero, imagínense, yo vendo acá en el año cero, voy a aprender con este 75,000, con esto, ¿no? Voy a hacerlo, déjenme hacer un cambio ligerito, porque si no vamos a equivocarnos. Este es el año cero, y mejor me traigo el valor del año de este 75,000 para acá, y lo proyecto, ¿no? Entonces va a ser esto por uno más la tasa de crecimiento. Veamos si lo siguiente que hago. Ah, ya. Ahora sí. Vean que esta compañía puede llegar a vender $1,000,000 en mucho tiempo, ¿no? Y vean cómo el revenue se ve de esta forma, ¿ya? Así se ve el revenue. Entonces, digamos que si ustedes quieren estimar cuánto pudiera ser el valor de esta compañía de acuerdo a estos crecimientos que vemos acá, ¿sí? Pues cambiamos ahora un poco el factor de acá y lo dejamos así, un poco más simplificado. Ahora, yo lo que voy a hacer es
Imagínense que el WACC se lo doy, el WACC que ustedes estiman de esta empresa que está financiada es de un 15%, ¿sí? Un poco alto, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quiero estimar. Fíjense que normalmente en las evaluaciones, este cero normalmente va a ser un supuesto, ¿verdad? O sea, yo no vendí 75,000, ¿no? Es lo que puedo vender. Entonces, voy a estimar basado en estos números del año 1 en adelante. Person, no sé si está hablando, pero no se le escucha. ¿Cuánto tiempo llevo sin que me escucharan, chicos? No sé, ahora sí me escuchan. Como unos 3 o 4 minutos. ¡Auch! Pero me hubieran avisado. Qué regada. No, ¿hasta dónde había calculado que les había comentado? Lo del crecimiento logístico. Es que avisen, chicos. No sé, aquí toqué algún botón y me bloqueé mi micrófono. ¿Hasta dónde? Bueno, repito un par de cosas. ¿Qué estoy haciendo acá? Calculé el revenue. Eso me lo entendieron, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si me entendieron? ¿Hola? Sí, sí. Vale, o sea, esta es la fórmula de crecimiento logístico.
Entonces estimé los crecimientos y lo que nada más he hecho ahorita es simplemente hacer crecer el revenue en función de eso, ¿sí? Después, esto que puse aquí es como el factor para llegar al EBIT, digamos, al free cash flow. Entonces, para hacerlo sencillo, vean, entonces le puse que el primer año yo gastaba más del doble en hacer este proyecto se vendiera, haciendo regalías, haciendo eventos, gastando mucho en marketing y todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue después calcular cuánto me queda de free cash flow. ¿Sí? Free cash flow. Entonces, este free cash flow que yo tengo aquí es básicamente, perdón, este no es el free cash flow, este es el free cash flow. ¿Sí? Costo, lo que yo me ingresa, el revenue menos los costos totales, ¿no? Aquí yo desconté. Y aquí lo que no había hecho, perdón, que creí que eso me iban a aclarar, pero es que no me escuchaban, es que tengo que elevar al año. ¿Verdad? Eso no lo había hecho. Elevado al año. Entonces este es el año 21 también. Y obtengo como valor terminal 195,000. Vean que en este caso, este negocio, pese a que estamos buscando atacar un mercado relativamente grande y llego incluso a vender 478,000, el valor del negocio total es de $894,000, ¿no? Ese es el valor del negocio como tal. No es un valor grande. Y estos números que he hecho tampoco son supuestos demasiado descabellados. ¿verdad? O sea, no es descabellado pensar que yo estoy formando marca por aproximadamente 2 años o 3 años. Entonces el valor total es este, el valor neto, el valor de la compañía, sumando incluso el valor terminal, que es este. Entonces ustedes llegan hasta este nivel y ya pudieron haber hecho una evaluación relativamente sencilla partiendo nuevamente de supuestos de mercado, ¿verdad? Un modelo de negocios, describiendo, ¿no? Un poco qué es lo que hicieron en estos primeros años y por qué les da pérdida, cuando alcanzan el punto de equilibrio, que es otro punto importante, y de ahí pues aplicando simplemente un método de evaluación sencillo. De ahí con eso, chicos, lo que pueden hacer o lo que yo sugiero también es que ocupen escenarios de evaluación, ¿no? El 5, el 3 y el 10%. Eso les puede dar un rango de más o menos del valor. Entonces, ¿para qué sirve esto realmente? Para que ustedes puedan decir, si un negocio como este, que ya tiene la investigación, que ya, digamos que tiene el producto, tiene la marca, ¿cuánto podrían pagar por un negocio como ese? En términos de su valor hacia el futuro, ¿no? O cuánto deberían de invertir. Imagínense que esta gente les pide $100,000 por participar en el negocio, ¿qué participación deberían tener ustedes? Eso, por ejemplo, en el mundo del venture capital se llama, por ejemplo, esta es una evaluación cuando yo ya doy el dinero, ¿no? Una evaluación post-money y pre-money, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden saber cuánto es el valor potencial de ese negocio y qué participación pudieran tener si ustedes aportan un determinado valor de capital. Esto es en valor presente, ¿sí? Entonces, esto sería el BAN del proyecto, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que ustedes pudieran evaluar en una forma relativamente sencilla. Obviamente, para el ejercicio del trabajo que ustedes tienen mucho más elementos que esto, ¿no? La idea es que ustedes puedan hacer un ejercicio mucho más detallado que esto, que apliquen conceptos un poco más complejos. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, nuevamente, lo que quería explicarles en esta clase es parte de lo que quiero que ustedes desarrollen dentro del trabajo, ¿no? Esto no es para el examen. Ya hicimos una evaluación en el examen y me parece suficiente. Ahora lo que yo les pido es que ustedes puedan detallar un poco más
cuáles son los supuestos detrás del crecimiento que han estimado, detrás de los gastos que se estiman, del free cash flow que ustedes llegaron a estimar y cuál es el modelo de crecimiento que ustedes tienen, además de hacer, por lo menos, digamos, algunos escenarios o hacer algún método un poco más complejo, ¿no? Como lo que vimos en la clase pasada. Entonces, eso es lo que estoy buscando que desarrollen el proyecto. Un anuncio que les hice por WhatsApp, pero no sé si lo escucharon. Necesito que definan quiénes son los líderes de los equipos, ¿verdad? Recuerden que son entre 5 y 6 personas para que me lo pasen y así poder hacer como el sorteo, poder tener un control de que todos tienen equipo. Una cosa que es importante es que no voy a admitir trabajos individuales, tienen que buscar asociarse con alguien. Entonces, porfa, si ustedes no tienen equipo, pues busquen a alguien o consúltenme, yo lo asigno a algún equipo, pero la idea es eso, que pues de nuevo, formen un equipo, me digan quiénes son para poder sortear el orden. El orden es importante porque no todo el mundo le gusta ser el primero, algunas personas sí, para salir ya de esto, pero eso es lo que estoy buscando. Entonces, no sé si se entiende lo que les estoy mencionando. Eso se lo mandamos al correo o en WhatsApp. ¿El qué? Lo del líder del equipo. Ajá, los grupos, los nombres. No, en WhatsApp pueden ponerlo. Vale. Ajá, porfa, sí, sí, bien importante eso para que podamos ir cerrando. Yo les sugiero que empiecen a trabajarlo, que empiecen por lo menos a leerlo, a describir lo que quieren hacer para que no se les complique con el tiempo. Otra cosa importante, no sé si ahí le voy a escribir por WhatsApp también cuando quieren hacer el examen. Mi idea es que lo hagan la próxima semana. No sé cómo están de tiempo con otros controles o con otros exámenes, pero mi sugerencia es que lo hagamos la próxima semana. Así pues, ya nos quedamos solo pensando en el proyecto. Entonces, esa es la propuesta que yo les tengo para la próxima semana, si lo pueden hacer. Entonces, bueno, esto era lo que yo tenía para esta clase. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema o al de la clase pasada o las semanas pasadas. ¿Alguna pregunta aprovechando el tiempo? ¿Mm? Sí, dime, Marina. Puede poner otra vez la fórmula del crecimiento de de la columna B. Sí, claro. Está. Es igual que de a la par. ¿O en qué Sí, se diferencia? sí, es lo mismo. Se la voy a poner aquí por el chat para que ustedes la tengan. Simplemente, chicos, donde dice A4, pongan el año, nada más. Porque es como ir dividiendo, digamos. Aquí les voy a poner la fórmula porque ustedes lo pongan en Excel. ¿Qué hay de diferencia, Marina? Nada más. Simplemente 30 es el valor máximo, el valor más alto de crecimiento que ustedes van a alcanzar. 2% es el mínimo. Y el 0.70 simplemente, como les explicaba en esta curva de acá, es la sensibilidad, como una especie de elasticidad que tenga esta curva, ¿no? Si te fijas, cuando es más grande, la curva como que se vuelve más alta al principio y de ahí se vuelve más lenta. ¿Verdad? Entonces, es simplemente eso lo que cambia. Tanto C como B son iguales, pero cambia qué tan acelerado va a ser al principio la caída del crecimiento. Con el azul, con 0.85, su proyecto, su etapa de crecimiento dura más, digamos. Y con esto, al hacerlo más pequeño, su etapa de crecimiento dura menos. A partir de ahí hay un punto en el que se quiebra y empieza a caer el crecimiento, digamos. Entonces, recuérdense que esto es como la pendiente de la curva, ¿no? Entonces, es como una especie de derivada. Es como una especie de pendiente, esta 0.85 y esta 0.5. Entre más baja sea, dado que está en el denominador, fíjense que va a hacer que su curva sea más recta. Entonces, imagínense que por probar, en lugar de usar 0.70, ocupo 0.30. Vea, se vuelve lineal, ¿ya? Su etapa de crecimiento siempre llega de 30 ¿cómo se llama? De 30 a 2, por lo menos se mantiene en ese rango, pero lo hace de forma lineal. Su decrecimiento va recto, sí.
Entonces eso no le sirve de mucho porque evidentemente yo quiero simular un crecimiento logístico, no suavizado como este, en lugar de una línea recta. Que los proyectos nunca se dan en línea recta. Si ustedes comienzan un proyecto, les ponen un proyecto, nunca pongan que van a ir súper rápido al principio, sino que pongan que van a ir lento y después se va a acelerar, ¿no? Entonces eso era la diferencia, Marín. No sé si con eso contesté tu pregunta. Ahí les puse la fórmula en el chat, chicos, si quieren pegarla en Excel. Entonces, ¿qué es lo que me van a dar ustedes o lo que me van a enviar al final de esta clase? Quiero que me envíen de su Excel. Quiero que me envíen esto. Obviamente que se vea, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo les sugiero que lo pongan en miles. Aquí le pueden poner ninguna, pónganle miles. Y ya lo hace un poco más sencillo. O 10.000 incluso. Y ahí ya se ve. En 10.000 pónganlo. Aquí se puede ver y yo puedo ver que son en 10.000. ¿Sí? Entonces eso es lo que les pido. Que me envíen al final de esta clase. Si han estado haciendo el seguimiento junto conmigo. Pónganle diferentes colores a las gráficas, porque no quiero que pues se lo copien y simplemente pongan la misma imagen todos. Entonces, quiero que se vea diferente. Incluso, de ser posible, que me envíen con un Excel, así. Como que aquí están sus cálculos y así. Entonces, eso es lo que quiero que me envíen, si fueran dándole seguimiento a esto. Porque el archivo, me corrijo, yo dije se lo voy a compartir, pero en realidad no se lo voy a compartir para que, bueno, ustedes pongan un poco de atención y así puedan ir desarrollando esto. Dado que esto nuevamente no viene para el control, sino que solo viene para el trabajo, ¿no? Entonces eso. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ajá, ¿una pregunta? Solo puede poner otra vez cómo tiene que quedar, o sea, si puede mover ese gráfico. Claro, claro, claro. Gracias. Recuerden que yo lo que hice fue simplemente este crecimiento, que ya les di la fórmula ahí, donde dice A4 es la celda donde ustedes deberían de poner el año. Eso, solo pónganle el año ahí, que es lo que dice acá. Ven el año, y el año va a ir cambiando, es una referencia relativa. Y luego multipliquen eso por el revenue, acá, y a eso descuéntenle este supuesto que hicimos de 200, 150 como los gastos, ¿no? Y eso que se explica el flow y después lo descuenten. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente, ¿alguna pregunta? Ajá. Gerson, que dijo que le agregamos al gráfico esos marcadores de texto. Solo los labels. Solo los labels por 10.000 para que te salga más bonito como los datos. Nada más. Ok, ¿Sí? gracias. Muy Ya, bien, listo. Cuando lo tengan me lo envían hasta las 6:20. Y de ahí, pues, eso es lo que yo te quería explicarles. Si necesitan ayuda, pues me dicen. Espérame que aquí se me mueve el gráfico y se ve feo. Ajá, dígame, ¿alguien me el habló? 77.500, ¿de dónde lo sacaba? ¿Cuál? 75. Ujú. Este. Ah, viene de aquí, mira, de lo que hablamos del addressable market. Este. Pero es el 5% del 1.512.000, ¿verdad? Exactamente, el 5%. Tiene toda la razón, 5%. Sí. Bueno, listo, chicos. Me lo envían. No sé si necesitan alguna idea más para que poderlo completar. Si no, pues hasta aquí sería la clase. Si no, díganme, sin problema. No se compliquen, ¿verdad? Solo son un par de fórmulas, literalmente. ¿Alguna pregunta? Y los costos operativos de ese porcentaje de donde, o sea, fue Son siempre de, supuestos. Son es un un supuesto. supuesto. Sí, mira, yo aquí lo que dije es, ya estando parado aquí, yo asumo, en el primer año voy a gastarme por cada dólar que me ingrese, yo voy a gastar 2
para poder promover el negocio y desarrollar una marca. En el otro año, pues evidentemente ya no gasto tanto, o probablemente en valor absoluto sí, pero ya no gasto, solo gasto $1.05, $1.50 por cada dólar que me ingresó. En el siguiente año me pongo un poco parity y en el tercer año, en el cuarto año yo alcanzo mi punto de equilibrio. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Son supuestos. Y de ahí 90, 60, hasta llegar al 60 donde lo planeé. Ahí en 60 me quedé. Y eso. Que es un poco lo que yo quiero que ustedes analicen en el trabajo de si va a haber economía de escala, dónde van a mantener sus gastos y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y son 21 años o 20. 21. 21. Este otro 21 que calculé aquí es para calcular el valor terminal, pero 21. Puede volver a subir, Gerson, perdón que me moleste. Claro. O sea, queda constante a partir del año 760. Del año 8, 60%. Ah, del año 8. Poner otro. También ustedes pueden hacer otro supuesto, Marina. Eso no hay ningún problema. De hecho, mejor si lo hacen diferente. Lo importante es el gráfico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, me voy. Ustedes estos supuestos pueden ser completamente diferentes, chicos, como le decía Marina. O sea, ustedes pueden hacer que estos sean completamente diferentes. Eso o sea, mejor si son diferentes. Lo importante es que lo dejen explícito. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Si no hay más, yo el Excel se los comparto después de la clase, después de que ustedes me lo hayan enviado. Y eso, básicamente. Muy bien. Listo. Les deseo feliz fin de semana. Adiós, gracias. Gracias. Chao. Adiós, Gerson, gracias.